3 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Me había encontrado hace algunos días con un artículo muy interesante que se refiere a la ecoansiedad. Esto fue publicado por Telam. ¿Qué es la ecoansiedad y por qué afecta a las personas jóvenes, ¿no? La crisis climática se hace cada vez más evidente y en ciertos grupos vulnerables puede afectar la salud física y mental. Este fenómeno ya llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud. Y en la nota hay observaciones que me parecieron muy interesantes porque además a la bióloga con quien vamos a charlar le despertó también interés y lo consideró relevante. Me estoy refiriendo, como les dije en el bloque anterior, vamos a charlar con Irene Weiss, que es profesora universitaria de grado y posgrado, egresada en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Es además ecóloga por la Oregon State University y posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Nacional de México. Irene, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda muy apretada, así que te agradecemos por el tiempo. No, un placer. Contame en qué te puedo ayudar. Por favor, este tema me parecía interesante porque además de destacarlo porque es una observación y es una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, vos, por lo que leí en el artículo, lo vivís en carne propia, por lo que ves sucede con tus alumnos, ¿no? Así es. Vos sabés que en realidad el término ecoansiedad es un término que no es muy nuevo. Surgió hace Ujú. unos 5 o 6 años por parte de la Asociación de Estados Unidos de Psicología y se refiere a un miedo, a un temor crónico ante un cataclismo ambiental tremendo, ¿no? Que eso es por observar los impactos que pueden ser reales o imaginarios. En realidad, por supuesto, hay muchos que la mayoría son reales y estamos viviendo una ventana de oportunidad muy pequeña que nos queda para resolver los problemas estos más críticos. Ujú. Sobre todo los que tienen que ver con el cambio climático y los pibes más jóvenes se preocupan por su propio futuro, o sea, por las generaciones que vienen, ¿no? Y vos sabés que se acuñó un término, o sea, surgió a partir, esto es bastante más nuevo que un término que ya existía, que se acuñó en el año 2005, hace alrededor de un poco menos de 20 años, 18 años, por parte de un filósofo que se llamaba Glenn Albrecht, que el tipo inventó una palabra, un neologismo, solastalgia, que viene de una palabra que en latín quiere decir comodidad, solatium, y una raíz griega, algia, que quiere decir dolor, ¿viste? Neuralgia, por ejemplo, cuando tenés Ujú. problemas en los nervios y bueno. Entonces, esta solastalgia ya existía y cuando empezaron a hablar de este tema, de esta palabra nueva, de este neologismo, eh, cuando a partir de ahí, de esta aparición de esta palabra, digamos en el 2005, 10 años después, la revista médica y biológica más conocida del mundo, la más prestigiosa, de Lancet, incluyó esa palabra, nostalgia, como un concepto importante, interesante, de contribución al impacto que el cambio climático causaba en la salud o en el bienestar de los seres humanos. Entonces, a partir de ahí, se empezó a describir la forma de angustia, el estrés mental, los problemas existenciales que causan los deterioros ambientales. Y yo, como vos bien decías, lo vivo a diario con mis alumnos de grado y de posgrado, porque en realidad estos chicos que están, digamos, serían la generación, son más chicos que mis hijos incluso. Nosotros estamos conviviendo 4 generaciones de transición. La mía, Ujú. la de mis padres, yo tengo 65 años, mis padres, la de la generación de 90, ¿no? De la gente mayor que hoy tiene una sobrevida muy amplia, y después vienen generaciones que van a padecer lamentablemente esta crisis, que son la generación de mis hijos y de algunos más chicos y mis nietos. Entonces, a mí me tiene muy preocupada porque estos pibes realmente están angustiados, y esto surgió a partir del fenómeno Greta Thunberg, ¿no? Cuando ella empieza Ujú. a hacer sus marchas por los Fridays for Future, o sea, los viernes por el futuro. O sea, en un punto es muy bueno lo que hizo Greta, pero por otro lado le generó una sensación de ansiedad tremenda a estos chicos que ya empiezan a tener estos temas ambientales en la escuela, cosa que no tuvo mi generación ni tampoco la generación de mis Claro, padres. claro. Y te pusiste en contacto con psicólogos, ¿no? Para charlar sobre esto.
Sí, en realidad ellos me contactaron a mí, te cuento. Hay Ujú. una psicóloga que es la directora de salud, niños y adolescencia, salud mental en la provincia de Buenos Aires, la licenciada Marisa Soto, que ella dirige una serie de cursos y diplomaturas de ecoansiedad en distintas universidades del país, sobre todo universidades nacionales. Y entonces ella habla de la operación en crisis. Ella es especialista en suicidios, en prevención del suicidio. Y ella me decía, por ejemplo, que en América del Norte, en los países como el de Greta, que ya de por sí tenían los países nórdicos de Europa, ya tenían un porcentaje alto de suicidio, imagínate ahora con los chicos, o sea, lo que queremos es que no llegue esa ola acá a nuestro país, ¿entendés? Que de hecho ya está ocurriendo, pero bueno, no tanto como en el norte de Europa, en los países nórdicos, como te decía. Entonces ella, en estos cursos de operación en crisis, aborda diferentes temas. Por ejemplo, un médico habla de la crisis en los sistemas de salud, un abogado especialista en temas penales en la crisis en los sistemas penitenciarios. Y me dijo, ¿qué te parece si vos podés dar una clase como bióloga y ecóloga en los temas de ecoansiedad? Entonces empecé a preparar distintas presentaciones de este tema y bueno, la gente se entusiasmó mucho porque los operadores en crisis necesitan, digamos, estas herramientas, ¿no? O sea, ahora todo es muy transdisciplinario, sobre todo los temas ambientales. Mm. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Muchas veces cuando entrevistamos a jóvenes que están muy involucrados o porque trabajan en alguna organización o porque avanzan en algún emprendimiento que contempla el impacto en el ambiente y demás, nos da la información de que hay un sector de esta generación muy comprometida. Primero, consciente de dónde estamos parados en términos de la huella que estamos generando en el ambiente y y acciona, ¿no? Algo que me parece interesante, ¿no? Tiene determinación para preguntarse qué es necesario y accionar. No sé si lo ves parecido a esto, con qué te encontrás, además de esta faceta que describías recién, que es un poco más sombría y que tiene que ver también con una parte de la realidad, ¿no? Sí, en realidad nosotros, o sea, es el momento de actuar. Da la sensación como que uno, no sé, la especie humana no deja de sorprenderme. Eh, en general lo digo, ¿no? Lo veo también con personas cercanas a mí que no tienen nada que ver con mi profesión. Es como que sienten que, bueno, que el día a día lo supera con la cantidad de cosas que hay que resolver y parece como que esto es algo que alguien lo va a resolver. Va a venir otra persona o un gobierno o, no sé, una organización internacional y lo va a resolver, Mm, ¿no? Somos nosotros, todos los que tenemos que estar en este baile y ujú, resolverlo. Mira, hay una película que surgió en pandemia de una mexicana que vive en Estados Unidos, que es una médica, que se llama Sofía Pineda, que la recomiendo, que se llama Endgame ujú. 2050, o sea, final del juego 2050. Y ella empieza con una distopía en un neuropsiquiátrico, un grupo de personas mira por la tele lo que pasa en el afuera y ve el deterioro ambiental tremendo que surge con la deforestación, la erosión, la falta de agua, la crisis de todo tipo, y a ellos les limitan hasta por gotas de agua la cantidad de líquido que toman y la cantidad de alimento que comen, y no se pueden pasar ni un gramo de lo que les dan, ¿no? Y es terrible, es tremendo, o sea, 2050 está a la vuelta de la esquina, dentro de 27 años, o menos, Ujú. 20 y pico. Entonces, yo me río por no llorar, ¿no? En ese momento cuando ella lo estrenó, creo que fue en el 2020, faltaban 30 años, y yo no veo que las cosas estén mejor, al contrario, nosotros hace 4 años que estamos con una emergencia hídrica terrible en todo el país, pero sobre todo en la columna vertebral hídrica de la Argentina, que es el río Paraná, donde yo hice mi tesis en los peces migradores, y me desespera ver cómo los peces que tienen que ir aguas arriba a reproducirse y aguas abajo a alimentarse no pueden migrar porque no hay agua. ¿Entendés? La bajante aparte no les permite entrar a criar sus peces pequeños en las lagunas del Valle de Inundación, los humedales que están secos y encima que los incendian intencionalmente para convertirlos en terraplenes para criar vacas o para, no sé, cultivar soja o para hacer countries, ¿entendés? Entonces, a mí me desespera ver cómo pasan esas cosas y que la gente no toma en sus manos la acción. Eh, Mm, no estamos tan mal en relación con el resto de América Latina. Por ejemplo, en pandemia ujú. surgieron dos leyes muy importantes. El tema es que todavía no se están implementando. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral. En las dos tuve la posibilidad de intervenir yo en el Qué texto, ¿no? bueno. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral, que abarca, digamos, desde el nivel inicial, o sea, jardín, hasta la universidad, pasando por el primario, secundario y el terciario,
donde los temas ambientales tienen que estar transdisciplinariamente en todas partes de la currícula, digamos. Y Ujú. la otra ley es la ley Yolanda, que es en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de la Argentina y de toda América Latina, en la época, hace 50 años, ¿no? En la época del tercer gobierno de Perón. Y vos fíjate que en aquella época, imagínate lo que era una mujer en el gabinete, creo que era la única. Entonces, cuando hacían una reunión de gabinete ampliado, yo era muy jovencita en aquella época, pero tuve profesores en la universidad que nos contaban estas anécdotas, ¿no? Cada vez que Perón hacía gabinete ampliado, invitaba a los secretarios de Estado, es lo que hoy es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero en aquella época Ujú. la secretaría, ella iba y pegaba tres gritos, y la escuchaban, los hombres la escuchaban, pero en un silencio sepulcral, porque ella era una doctora en química, pero muy intuitiva, que sabía Claro. claramente que tenía que los funcionarios de los tres poderes del Estado tenían que aprender temas ambientales. Por eso la ley lleva el nombre de ella. Por supuesto, las dos leyes estas que mencioné tienen números como todas las leyes nacionales, pero la llaman la ley Yolanda porque realmente ella decía, los funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial tienen que conocer temas ambientales. No puede venir un juez a decir, bueno, yo no le doy el amparo a tal ONG que pidió tal cosa porque tengo a mi amigo que es tu empresario y porque lo voy a perjudicar, o porque tengo intereses porque, no sé, tengo acciones en tal empresa, determinado juez, ¿no? Esas cosas pasan, lamentablemente, hay conflictos de intereses. Entonces, y bueno, eso no puede ocurrir. O sea, la ley Ujú. Yolanda justamente lo que dice es que esas cosas tienen que ser punibles. Yo no veo que se Ujú. esté implementando mucho. Se están haciendo algunos cursos de capacitación, pero la verdad que los funcionarios se resisten, ¿viste? Dicen, bueno, nosotros ya fuimos a la universidad, pero claro, son abogados de otra época, economistas, politólogos, no tienen la menor idea de estos temas. Ujú. Irene, coincido, claro, que tenemos que ser todos conscientes para poder cambiar esta realidad, ¿no? Pero en esta relación, ¿no? Relación, gravedad del tema, ¿no? Meto todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, las empresas, las grandes empresas que siguen generando impacto, el agua, etcétera, ¿no? Todos esos grandes temas, crisis climática, grandes temas, y la reacción de los actores de poder, ¿no? Estado, empresas y demás. ¿Qué relación ves ahí entre eso, entre la dimensión que tiene el problema y la reacción? No, lo que pasa es que siempre va a haber, para confundir, ¿viste? Las fake news aparecen, por ejemplo, el lobby petrolero está muy fuerte, Ujú. eh, por ejemplo, tratando de impedir que las energías renovables reemplacen, sobre todo con el tema de los subsidios, ¿viste? Porque la idea es sacarle los subsidios al Ah, petróleo, o sea, a claro. los combustibles fósiles que producen los gases de efecto invernadero, que justamente son los responsables de la crisis climática, y dárselo a las energías renovables. La Argentina también está avanzada respecto del resto de América Latina, bueno, salvo Ujú. Brasil y Chile y algún otro país, pero respecto de la gran mayoría, nosotros tenemos la ley de generación distribuida, o sea que vos podés colocar, por ejemplo, paneles solares en tu casa, generar tu propia energía, e inyectar lo que te sobra a la red, no solamente usar energía eléctrica. Sería muy beneficioso en este momento de cortes de luz, viste, por todas partes. No sé cómo están las cosas en Bariloche, pero acá en Buenos Aires, sobre todo los que tenemos el monopolio de Desur, es calamitoso. Sí, claro. A mí esta semana me cortaron la luz tres veces, ¿viste? Un desastre. Ujú. Ujú. Y bueno, esa gente realmente está feliz, ¿viste? Yo tengo un alumno de posgrado que es arquitecto y me decía que se puso los paneles y, bueno, tiene baterías de litio, qué sé yo, porque tenés que conservar esa energía, ¿no? Si no se pierde en forma de calor. Entonces me dice, mira, cada vez que se corta la luz en el barrio, el único que tengo luz soy yo, porque y además me sobra energía, entonces la inyecto a la red y siempre tengo la cuenta de la luz es negativa. Y eso es Ujú. genial, o sea, es una inversión de entrada, pero después se te amortiza bastante rápido. Y eso no sé si la gente en general tiene conciencia de esto. Poca gente conoce, pero claro, no se difunde Claro. porque no, el lobby petrolero, además los grandes multimedios que tienen Ujú. pauta, vos que sos periodista entendés bien lo que te voy a decir, tienen Ujú. pautas de publicitarias, no solamente del tema petróleo, por ejemplo, de vaca muerta, sino también, por ejemplo, de todo el agronegocio, o sea, el suplemento agrícola de los domingos. Yo tengo un hobby que en realidad mis hijos me dicen que soy si soy masoquista, porque me pongo a leer todos los suplementos de agronegocio, viste, de los grandes medios, Claro. de un lado y del otro de la grieta, y veo las Sí. publicidades, y esta gente vive en un universo paralelo.
¿Viste? Viven entonces, los grandes medios no quieren perder esa pauta y aparte son empresas multinacionales, químicas, que ponen dinero, no pasa solo en la Argentina, pasa en otras partes del mundo, esto empezó en Estados Unidos, te ponen dinero a todas las campañas políticas, entonces en Estados Unidos le pagan, le dan para la campaña a los republicanos y a los demócratas, entonces gane quien gane el gobierno, siempre van a quedar bien parados, ¿entendés? Ujú, ujú. Entonces es algo Eh, que yo siento como que viven en otra galaxia, qué sé yo, ¿viste? ¿No? Porque se trata, ya no se trata de conservar como nos dicen a los biólogos, bueno, pero ustedes son unos románticos, que el pajarito, que la ballenita. No, acá está en juego la supervivencia humana, ujú. porque el planeta se Sí, va a sí, creo que el recuperar, agua nos ¿entendés? llega al cuello y no somos conscientes de eso, ¿no? Una vez que el ser humano desaparezca, el planeta se va a recuperar rápidamente. Hay una serie, mira, de ciencia ficción que también la recomiendo, que debe estar en algún lugar de YouTube porque tiene muchos años, que se llama La Tierra sin humanos. Y te cuenta qué Ujú, pasa en cada lugar del mundo, no sé, 100, 1000, 10.000, 100.000 años después que desaparecieron los seres humanos, ¿no? Es muy interesante ver cómo las selvas vuelven a ocupar las ciudades, ¿no? Cómo van envolviendo los autos, es increíble. ujú. También intentamos seguir lo que sucede en las conferencias de las Naciones Unidas. No sé, la última que vimos, la COP 15. Estos acuerdos internacionales, ¿sentís que hoy están, volviendo al tema de si están a la altura o no, están más a la altura de la gravedad que tiene el tema hoy? ¿O no? Sí, lo O que la pasa es que dinámica no es la que hoy estamos necesitando? Sí, lo que pasa es que, bueno, vos te referís a COP 15, vamos a aclarar, es la COP de biodiversidad, porque a veces la gente Sí, puede confundir con la conferencia de las partes de cambio climático, que tiene un número mucho más avanzado y que se hace exacto, todos los sí. años. Esta se Sí. hace cada 2 años, la de biodiversidad, y como no se pudo completar el año pasado por el tema de que todavía en China, China era el lugar, ¿no? Entonces, como el acuerdo marco de biodiversidad se había firmado en Montreal, a fin de perdón, el anteaño en China, el año pasado, a fin de año se terminó en Montreal de manera presencial, en Canadá. Y sí, son importantes porque se viene discutiendo durante bastante tiempo, hace mucho tiempo que se venía discutiendo, y vos sabés que estos informes, o sea, estos documentos que discuten, imagínate, más de 150 países, ¿no? De Naciones Unidas, 180, 180 y pico países, tienen un texto que ya se sabe que lo que está o sea, lo que no está entre corchetes es lo que ya está consensuado, o sea, lo que se sabe que Ujú, va a claro. terminarse de esa manera. Lo que está entre corchetes es lo que se tiene que discutir y no se terminan de poner de acuerdo hasta que, mira, hace una semana que se terminaron de poner de acuerdo con el tema de 30 por 30, que el 30 por 30 era llegar al año 2030 con el 30% de los océanos y las tierras del mundo protegidas. Es algo bastante ambicioso, pero no es imposible, sobre todo en cuanto a la parte de alta mar, porque las aguas, más allá de la milla 200, la milla náutica 200, ¿viste? De la plataforma de los distintos países, son aguas, digamos, abiertas, que son de todos y no son de nadie, entonces cada uno pesca lo que se le antoja, sobre todo los países del sudeste asiático que abusan de la cantidad de peces que sacan, ¿entendés? Con la tecnología ultra moderna que tienen esos buques gigantes. Entonces, no pueden competir, por ejemplo, con los pescadores artesanales del oeste de África, toda la costa que da hacia nosotros, digamos, del Atlántico, ¿no? Que los pescadores artesanales son justamente esas familias que se quedan sin recursos y son los migrantes que se encuentran cada 2 por 3 en esas balsas tratando de llegar a Europa, ¿no? Porque no tienen cómo vivir. Entonces, ellos acusan, estos países acusan a Europa, que dicen, bueno, quieren y Asia, ¿no? Dicen, quieren nuestros recursos, pero no quieren a nuestra gente. Tiene lógica lo que dicen, ¿no? O sea, acá hay millonarios tremendos que solamente piensan en su fortuna y los grandes millonarios del mundo podrían, solamente con una donación de un año de sus ganancias, podrían alimentar a toda África, ¿no? Ujú. Y podrían resolver una gran cantidad de los problemas ambientales. No, pero están preocupados tratando de desarticular, de decir que el cambio climático no existe o que sí existe, pero que no es por los combustibles fósiles, que es por las explosiones solares. O sea, están todo el tiempo tratando de cambiar la realidad para sembrar dudas con fake news, para confundir a la gente. Y eso me parece una calamidad y algo de una deshonestidad brutal. Claro, no podemos no hablar de desigualdad cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Tal cual, ¿no? Es algo que está, mira, el lunes se presenta la síntesis de un informe
que es digamos, sería el resumen de uno que se va a presentar más adelante en el mes de junio. Todos los años se presenta un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, el IPCC. Hoy justo yo subí a mis redes sociales un adelanto de eso, porque el lunes Ujú, 20, el lunes que viene, se va a dar a conocer este resumen, ¿no? Y sabes que el IPCC trabaja, nosotros tenemos varios representantes en la Argentina ante ese panel de Naciones Unidas. El IPCC es por las siglas en inglés, ¿no? Es Panel Intergubernamental de Cambio Climático en castellano. ujú, Y ellos hacen un informe de la realidad física, de los océanos y de la atmósfera, y de la Tierra también, y después, más adelante, presentan un informe sobre la biodiversidad. Bueno, el año pasado, el informe de biodiversidad, de ecología, que fue muy esperado por mí y por un montón de colegas, fue lapidario, fue terrible. Y ujú. yo no vi nada de mejoría, nada, pero nada, ¿eh? Al contrario, estamos peor. O sea, nosotros estamos por cuarto año consecutivo cursando esta bajante histórica del Paraná, que te decía, esta sequía tremenda, y bueno, dicen, bueno, es solamente el cambio climático. No, no es el cambio climático solamente. Es una multicausa. Nosotros tenemos un modelo de producción totalmente insustentable. La soja, mira, la Claro. soja es un cultivo con una tremenda huella hídrica. Entonces, cuando los chinos Ujú. nos compran la soja, no nos pagan el insumo agua que chupó la soja de generación a generación. Porque si no la cultivarían ellos. ¿Vos creés por casualidad que China, con la cantidad de territorio que tiene, no podría cultivar soja? ¿Por qué nos la Ujú. compra a nosotros? Porque el agua que ellos tienen la guardan para su población mundial, que es la mayor del mundo, más los cultivos de arroz, que es lo que mayormente comen, que se cultivan en humedales y necesitan mucha agua. Entonces, ellos, si acá tuvieran que pagarnos la soja al precio que valdría con el insumo agua, creo que no lo podrían pagar. Lo mismo hacen las mineras, viste que te dicen una cantidad de agua que usan en los diques de cola y son 10 veces más en realidad en lugares donde el agua es muy escasa, en la cordillera. No, es tremendo. Yo me agarro de los pelos y digo, bueno, yo hago todo esto por las generaciones futuras, porque yo no voy a ver el colapso, pero me preocupan mis hijos, mis nietos, mis alumnos, los pibes con ecoansiedad, que todo el tiempo escucho y que veo en las redes. Es terrible, es Hace poco terrible. hablábamos con Carla Fernández a propósito de esto, ¿no? Como la crisis se manifiesta de distintas formas, ¿no? Y hablábamos con una bióloga, Carla Fernández, en el norte de Salta. Ella tiene un emprendimiento que es gratuito en realidad, ¿no? Está desarrollando saumerios con eh, aceites esenciales que extraen de plantas para afrontar el dengue, ¿no? Y claro, bueno, cada vez más sequía, cada vez menos agua, más riesgos de enfermedades, ¿no? Digamos, como una forma, esto digo, como una postal más para entender que la expresión de la crisis tiene distintas formas, ¿no? Terrible, porque vos fíjate que la deforestación, nosotros tenemos una ley de bosque desde el año 2007, Ujú. que recién en el 2009, bueno, por la presión de distintas ONGs como la Fundación Vida Silvestre Argentina, se pudo recién, o sea, estaba sancionada, pero no estaba reglamentada, pero no se cumple. ¿Sabes cuándo se deforestó más? En pandemia, porque nadie Mira, controlaba, la cuarentena claro. cerrada. Entonces, esa deforestación, esa pamperización, digamos, del NOA, vos que mencionabas las provincias del norte, o provincias, por ejemplo, como Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Córdoba. Córdoba es una provincia que tiene una sequía extrema porque lo que hicieron fue sacar a digamos, su vegetación local de plantas bajas, achaparradas, y poner plantas exóticas como los pinos, que se autoprenden fuego porque en su lugar de origen es un mecanismo de defensa para evitar eso lo sabemos los biólogos, ¿viste? Para evitar la competencia intraespecífica por los nutrientes y por el agua. Pero en los lugares donde vos pones pino, que no es el lugar de origen y el agua falta, la resina, que es un producto que también se extrae del pino con fines industriales, se prende fuego para evitar que tener un pino al lado de otro, o sea, para que las mismas plantas protejan su población, ¿entendés? Para no competir. Entonces, pues, ¿los pinos de dónde son oriundos? De Estados Unidos y Canadá. O sea, Ujú. están en una zona al pie de los Claro. grandes lagos, qué sé yo, el Erie, el Ontario, el Michigan, donde toman una cantidad de agua tremenda. Entonces, si se prende en fuego no pasa nada, porque ahí enseguida, viste, hay una humedad relativa ambiente terrible por estos lagos Ujú. gigantes en el límite de los países. Pero te los traen acá o los traen a Claro. corrientes, ¿entendés? Y no son espacios que estén, digamos, aptos para eso. Yo me acuerdo, mira, mi director de tesis ya fallecido hace tiempo, el doctor Argentino Boneto, de Santa Fe, él era...
Él era el investigador superior del CONICET y era el director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, que es una unidad ejecutora del CONICET que está en Corrientes Capital. Y él él les dijo a los correntinos que no, o sea, dijo directamente al gobierno de Corrientes y al gobierno nacional en su momento, en la época de Menem, no traigan soja en los 90, claro, porque la soja va a pasar esto, no traigan pino porque va a pasar esto. Bueno, nadie lo escuchó, o sea, los gobiernos en general no escuchan a los ecólogos. Yo digo, ¿por qué invitan a un economista a un programa de televisión y lo escuchan para tratar de ver cómo se puede, no sé, moderar la inflación o para evitar que el dólar se dispare o lo que fuere, o llaman a un ingeniero para que cuente a ver por qué los puentes no se caen, cómo hacen un puente, pero a un ecólogo jamás lo van a llamar para que te cuente estas cosas, porque no quieren, o sea, son verdades que no quieren oír. Y además nos meten en la misma bolsa que a los ecologistas, que con todo el respeto que les tengo, ujú, confundir ecología con ecologismo es como confundir sociología con socialismo. O sea, los ecólogos somos científicos y los ecologistas son parte de un movimiento político que no tienen cómo, o sea, ellos no tienen cómo resolver o no saben cómo resolver los problemas ambientales o cómo prevenirlos. Nosotros nos preparamos para eso, los ecólogos, ¿entendés? Entonces, a mí son cosas que me fastidian porque digo, ¿qué están esperando? Que venga, no sé, un dios salvador de otro planeta y diga, bueno, ahora la situación va a ser de la noche a la mañana diferente, va a haber mucha agua, van a desaparecer los gases de efecto invernadero, no sé qué están esperando. Hay una Irene, te ignorancia. agradecemos tanto. Qué lujo. Irene, para aquellos que recién nos sintonizan, estamos hablando con Irene Weiss, es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y ecóloga por la Oregon State University de Estados Unidos. Irene, te agradecemos muchísimo por la charla. No, fue un placer, Dani. Me pueden seguir en Instagram, que Por soy favor, Irene. claro. Ojo, W-A-I-S, con A y una sola S. Ojo, porque al revés es otra persona que vive en otro país y no habla español, no sabe de ecología, y la pobre cuando le escriben, para mí es muy atenta, porque me escribe y me dice, me escribe en inglés y me dice, me parece que este mensaje es para usted. Le pongo una nota de humor, es real. Pobre, Le pongo claro. una nota de humor porque la verdad que el tema es trágico, pero Sí, 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 sí. yo soy Irene Weiss en todas las otras redes sociales, menos TikTok uso todas, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, pero cuando quise sumarme a Instagram, porque mis alumnos me decían que ellos usaban esa red, ya estaba Sí. ocupada por esta chica, así que soy Weiss Irene, así, Wise W. Irene ahí en Instagram, ¿es cierto? Y en Facebook, Irene Wise, Sí, ¿sí? en todos los demás, como es mi nombre, Exacto. Irene W-A-I-S, con una sola S y con A. Irene, muchísimas A gracias vos, y Dani, un valoramos placer. mucho este espacio y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un placer. Saludos a Bariloche, que es una ciudad que adoro. Muchas gracias.